Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión informativa en la que vamos a presentar el curso de preparación de las oposiciones al Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública 2025. Bueno, el objetivo de esta sesión es doble. Por un lado, lo primero que vamos a ver es qué voy a hacer una vez que apruebe la posición. O sea, qué me espera una vez que haya aprobado esta posición, de qué podríamos trabajar y cuánto podríamos ganar, que es importante saberlo para ver si nos merece la pena embarcarnos en esto o no. Y luego, por otro lado, ¿qué tengo que hacer para aprobar? ¿En qué consisten los exámenes? ¿Cuánto tengo que estudiar? ¿Cómo vamos a organizar las clases? ¿Cómo me tengo que organizar semanalmente? En fin, conocer un poco, hacer un barrido general de todo lo que necesitamos saber. Luego, al final, habrá un tiempo para preguntas y dudas y nos quedaremos un rato los que quieran solucionar alguna duda concreta. Bueno, pues primero me toca presentarme. Mi nombre es José Sánchez Fernández, soy arquitecto de Hacienda y, más concretamente, preparador de oposiciones. Soy funcionario de carrera desde la convocatoria 2019 y bueno, yo desde pequeño siempre tenía muy claro que me quería dedicar a la docencia. Era una cosa que siempre me ha atraído, incluso en la universidad, en el colegio y demás. Y bueno, cuando acabé la oposición lo primero que hice fue meterme en otra. No salió muy bien porque era una posición que dedicaba mucha más dedicación que esta. Esta posición en teoría se puede sacar si estamos trabajando, pero en la que me presenté yo no era el caso. Y ya enseguida me dediqué en cuerpo y alma, compaginándolo con mi trabajo, a la preparación de posiciones. Bueno, creo que todos o casi todos, cuando acabamos la carrera, no pensamos en opositar. Es lo último que se nos ocurre en la vida. Y a mí me pasó igual. Pero bueno, al final la vida da muchas vueltas. No me fue bien como autónomo y al final, pues bueno, tomé la decisión de empezar a opositar. Bueno, sabéis que hay más oposiciones. Luego pondré la presentación y comentaremos un poco. Hay oposiciones al ayuntamiento, a la comunidad autónoma. Estuve también batallando por esos territorios, pero es complicado porque lo bueno que tiene esta oposición es que es solo oposición, oposición libre. Las oposiciones generalmente de la comunidad autónoma y del ayuntamiento son concurso-oposición. Entonces, claro, tiene la desventaja de que ya no solo tienes que sacar muy buena nota en el examen, sino que además necesitas tener méritos. Entonces, pues claro, ahí la cosa se complica. Esas oposiciones, bueno, aparte, tienen muy pocas plazas y entonces, pues, dificulta mucho la entrada. El Estado, por eso, es líder en el número de plazas. Entonces, no tiene sentido prepararse una oposición en la que hay una plaza o dos y encima no es solo oposición, es concurso de oposición, con lo cual se nos complica. Por eso, después de estar batallando por los ayuntamientos y las comunidades autónomas, sin ningún tipo de éxito, ya me decidí embarcar a esta oposición. Así que nada, vamos a presentar, voy a compartir con vosotros la presentación y empezamos. Vale, espero que estéis todos viéndola correctamente. Bueno, voy a intentar no enrollarme mucho y no pasarme mucho del tiempo porque si no os voy a agotar. Antes de nada, ideas clave. Como sabéis, la oposición es una carrera de fondo y esto tiene todo el sentido. No podemos empezar yendo a tope porque al final nos quemamos. Entonces hay que llevar un ritmo constante. Más o menos lento, más o menos rápido, pero constante. Luego hay una pregunta que seguramente os estoy haciendo muchos de vosotros. ¿Puedo compaginar el estudio de la oposición con el trabajo? Pues es la pregunta del millón. En teoría sí. En teoría sí, yo voy a dar datos. Porque hay un gran porcentaje de gente que se presenta a esta posición y que está trabajando. Concretamente, cuando yo aprobé la posición y cuando aprobemos toda la posición, hay que irse a Madrid 5 meses a hacer un curso y en ese curso conocemos al resto de compañeros que han aprobado la posición con nosotros. Y en ese curso me di cuenta de que la mitad o más de la mitad de los aprobados era gente que había estado compaginando la posición con el trabajo. Con lo cual es posible. Y a todo el mundo que me pregunta le digo que es posible basándome en la referencia de mis compañeros. Y además no solo es posible ahora, porque ahora, como veremos, están haciendo la posición más accesible, han quitado muchos temas, han reducido la complejidad de los exámenes, son mucho más sencillos.
y luego hay mucha menos competencia, menos gente que se presenta. Entonces, claro, si la gente en su día, con un elevado número de temas y con una posición muy exigente, se la pudo sacar trabajando, ahora nosotros también podemos sacarnos la posición trabajando y esta posición se puede. Entonces, yo animo a todo el mundo a que se presente a la oposición. Ahora, mi recomendación es que si puedes, te dediques a esta oposición con dedicación exclusiva. Porque sí que es verdad que se puede sacar. Yo tengo gente que va muy preparada este año y, se ha estudiado la oposición trabajando, pero requiere un nivel de sacrificio mucho mayor que una persona que está con dedicación exclusiva. Al final, durante la oposición, estás encerrado en tu casa, estás dedicándole muchísimas horas y luego encima si estás trabajando, pues tienes menos tiempo disponible y entonces todo eso se te alarga. Entonces, es viable, se puede sacar, pero el nivel de sacrificio es muy alto y hay un alto porcentaje de abandono en este tipo de oposición cuando la gente la compagina con el trabajo. Entonces, bueno, se puede hacer, pero es complicado y requiere mucha constancia y mucho trabajo. Entonces, bueno, es una cosa a tener en cuenta y a darle una vuelta, porque ya digo que la tasa de abandono es bastante, bastante alta. Creo que el récord está en 15 días en abandonar la posición, porque al final la gente tiene una concepción de la posición y luego cuando entramos de lleno vemos la cantidad de cosas que tenemos que hacer a la semana para llegar bien y llevar un buen ritmo y te das cuenta que no te da tiempo a hacer eso sin trabajar. Solo con la posición, encima trabajando, pues se puede hacer mucha bola. De todas formas, más adelante comentaré, cuando veamos la oposición en detalle, que ahora permiten guardar la nota de los 3 primeros exámenes. Entonces, eso es muy beneficioso para la gente que está trabajando, porque en ese caso, si vemos que no llegamos, pues bueno, damos un paso atrás, nos quitamos contenido y nos centramos en los 3 primeros exámenes para aprobarlos y ya para la convocatoria siguiente ya se lo dedicamos al examen oral, que es el último, que es el más complicado y el que requiere muchísimo más tiempo. Bueno, lo importante, como pone aquí, es generar una rutina en general, tanto el que está solo opositando como el que está opositando y trabajando. Es como ir al gimnasio. Necesitas, bueno, el primer día te cuesta muchísimo, luego vas cogiendo la rutina, tu cuerpo se va adaptando y la oposición es igual. Tenemos que generar una rutina y tanto si trabajo como si no, establecerme un horario como si fuera un trabajo y cumplirlo todos los días. Claro, ¿qué pasa? Que vendrá gente y te dirá, bueno, porque un día no estudias no pasa nada, y entonces pues ya nos empezamos a descolgar, y si encima estamos trabajando, pues el descuelgue pues, se hace mucho más evidente. Entonces, esa rutina la tenéis que respetar, incluso debéis aislaros durante ese tiempo para intentar aprovecharlo al máximo y estar estudiando en ese tiempo, sea mucho o poco, a muerte. Antes de seguir, otra cosa importante que siempre digo es que tu familia oposita contigo y eso es una verdad muy grande, sobre todo para la gente que tiene familia, que tiene hijos y demás, pero bueno, en verdad para cualquier persona, porque vas a invertir mucho tiempo de tu vida durante un tiempo que esperemos que sea corto. Normalmente la oposición en la primera convocatoria aprueba el 20-30% y el resto, el 70%, lo aprueba en segunda convocatoria como mucho, con lo cual estaríamos 1 año y medio, 2 aproximadamente. Luego también, pues depende del caso, ¿no? Hay gente que se lía un poco más y se le alarga, pero esto no es una posición para tirarse 5 años, ni 8, ni mucho menos. Es una posición que se puede sacar y de hecho yo tengo gente que en 13 meses se ha sacado la posición y ha llegado con buen nivel al último examen. Con lo cual se puede y es un tiempo que está bien, que no es excesivamente largo. Pero claro, necesitas que tu familia te apoye y sobre todo que te entienda. Hay gente que me llama y me dice, oye, yo quiero opositar, pero mi mujer no está conforme. Pues ya sabes que este no es el camino. O sea, que no te recomiendo para nada esto porque es duro y es un sacrificio que tienes que hacer de tiempo que dejas de estar con tu familia y de tiempo que le estás dedicando a esto. Y entonces pasan los meses y el nivel de aislamiento tiene que ser el máximo posible. Y es duro. Entonces, pues necesitas apoyo de tu familia 100%. Bueno, como sabéis, el premio a aprobar la oposición es borrar cualquier preocupación laboral y económica básica. O sea, ya una cosa que me pasaba a mí, yo estaba de autónomo, había meses que cobraba y muchos meses que no cobraba. Yo no podía con esa incertidumbre. Y al final me puse a pensar y dije, ¿cuál es el sitio donde voy a cobrar sí o sí y donde pase lo que pase, voy a tener un sueldo al final de mes? Pues con la oposición, siendo funcionario. ¿Y qué oposición, única oposición del Estado tenemos para arquitectos? Pues esta.
Entonces, pues nada, nos embarcamos en esta aventura. Que ya digo que al final sale bien y ahora es uno de los mejores momentos para hacerlo. Bueno, los objetivos de la sesión, como comentaba al principio, primero, ver qué destinos tenemos, dónde vamos a ir, qué vamos a hacer, dónde vamos a trabajar. No me quiero meter mucho en eso, pero bueno, vamos a dar una pincelada. ¿Dónde voy a ir de primer destino? ¿Cuánto voy a cobrar? Yo creo que lo del sueldo es una de las cosas más importantes que tenemos que saber desde ya, porque a lo mejor, no sé, una de las primeras cosas que pregunté cuando quise opositar es el tema del sueldo y vamos a ver nóminas y vais a ver un poco por dónde van los tiros y cuál sería un sueldo de un arquitecto recién aprobado. Luego está claro que hay promoción, podemos concursar, podemos ascender y el sueldo va a ir a más. Pero como mínimo, 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 vamos a ver lo que vamos a cobrar independientemente del destino que toque. Porque claro, luego cada destino tiene sus historias, sus películas, sus complementos, sus productividades y de ahí podemos subir bastante más. Y ya luego, por último, los que aguanten hasta aquí, veremos cómo se han quedado los exámenes ahora y cómo nos vamos a preparar para aprobarlos. Bueno, ventajas e inconvenientes. El primer inconveniente, que seguro que muchos estáis pensando, es la movilidad geográfica. En una posición a nivel estatal y pongo aquí que es probable traslado inicial, pero probable no, casi seguro que hay un traslado inicial. Seguro el 10% de gente consigue obtener plaza en el destino que quiere en el primer destino. Hay que tener claro que nos va a tocar casi seguro tener que trasladarnos a alguna provincia. Bueno, esta posición solo está en capitales de provincia y capitales de comunidad autónoma. No nos van a mandar a ningún pueblo, pero es muy probable y hay que mentalizarse de que vamos a tener que estar fuera una temporada. ¿Y cuándo puedo volver a mi ciudad? Depende. Luego veremos que hay dos tipos de destinos. Están los destinos en servicios centrales, en Madrid, y luego los destinos en provincias. Esto es muy variable. Yo conozco gente que en 11 meses ha conseguido llegar a su casa y luego hay gente que tarda 5 años, 6, 7, y luego gente pues, que está en una media de 3 años, 2 años. Luego depende mucho. Luego lo comentaré un poco. Depende mucho también de tu situación personal, familiar, sobre todo si estás en provincias, que somos pocos, nos conocemos todos, los de recursos humanos saben quiénes somos por nombre y apellido, porque es un cuerpo muy pequeño y al final fomentan que todo el mundo acabe en su casa eh, lo más pronto posible. ¿Vale? Y tienen en cuenta también tu situación, porque hay gente que le aceleran el traslado y llegan antes a casa y conozco muchos casos de esos. Pero bueno, ¿qué ventajas tenemos para suplir eso de primeras? Pues después del COVID se ha implantado el teletrabajo y no tiene otro objetivo que conciliar la vida personal y profesional. Entonces, normalmente depende del destino. Hay destinos que se teletrabaja un día, dos o tres. Ojo, hay algunos que no se teletrabaja ninguno, sobre todo en Madrid, depende del ministerio al que te vayas. Hay algunos que no permiten el teletrabajo, como el Ministerio de Defensa, pero luego hay otros que te dejan teletrabajar 3 días y realmente tienes que ir 2 días al trabajo. Lo que hace mucha gente es que, como solo tiene que ir 2 días presencial, se levanta temprano el primer día que tiene que ir a trabajar, solo duerme una noche en el destino y al día siguiente trabaja y vuelve. Eso sobre todo lo hacen la gente que está destinada en Madrid, porque bueno, claro, tiene que ser un destino que puedas ir que puedas ir en el día. Pero vamos, hay mucha gente que está en esa casuística. Luego, ¿qué ventaja tiene también esta posición del Estado? Pues que es un proceso limpio, sin fraude, no hay enchufes, yo no he visto nunca preguntas dadas ni ninguna cosa extraña. Aquí depende de tus méritos al completo. No va a haber nadie que esté enchufado ni que le hayan dicho las preguntas. Es un proceso lo más limpio posible. Luego otra ventaja muy buena, que salen plazas todos los años. Yo recuerdo que la posición de mi comunidad autónoma salieron 4 o 5 plazas y 4 años después pues, salieron otras 4 o 5. Entonces, claro, estar estudiando sin saber cuándo va a ser el examen, pues joder, pues desespera mucho. Luego también, si te vas a una comunidad autónoma y luego a otra, el temario es completamente diferente, que eso también es otro hándicap. Entonces, pues bueno, esto tiene lo bueno de que salen plazas todos los años con mucha regularidad y sobre todo ahora están saliendo muchísimas, muchísimas. Lo normal es que salieran entre 20 y 40 plazas y ahora están saliendo 120, este año han salido 103, lo veremos ahora, pero son muchísimas. De hecho, son tantas plazas que
se quedan muchas vacantes. Y en la última convocatoria, creo que fueron, lo tengo por ahí en la próxima diapositiva, 130 plazas convocadas y aprobaron solo 40. Y no es porque la oposición sea difícil, porque precisamente la están haciendo más fácil. Es porque hay muy poca competencia y la gente, para la gente no es atractivo opositar ahora, y entonces, pues bueno, el nivel es bajo y hay muy poca masa de opositores. Y bueno, por último, el temario es muy abarcable, son 115 temas, parece mucho. Antes eran 155, ahora se han reducido a 115. Es un temario, pues bueno, que al final no es un equilibrio, porque si fueran muy pocos temas, pues cualquiera se la puede sacar. Dependeríamos mucho de la suerte. ¿Quién nos estudia 10 temas? Pero claro, tampoco son los temas de judicatura ni de registro de la propiedad, que ya meterte 300 o 400 temas es que no me parece un ejercicio, no es que no me parece ni sano, o sea, me parece un disparate. Y luego hay gente pues, que se tira 8 años, no se saca la posición y acaba frustrada de por vida. Esto aquí no pasa porque es un temario abarcable y que se puede sacar sin problema. Y siempre pasa lo mismo, ¿no? Nos enfrentamos al temario, vamos muy asustados, no voy a llegar, y luego se acerca el examen y llegamos sin problema. Lo que pasa es que, claro, al principio te dicen 115 temas y la verdad que te asustan mucho. Pero bueno, que sepáis que es abarcable y que se puede sacar con esfuerzo, pero se puede sacar. Bueno, ¿por qué es el mejor momento para opositar? Pues como decía, una convocatoria con mucha oferta de empleo público, 103 plazas, desde 2013, bueno, hubo años, sí que es verdad que 2012, 2011 no salieron plazas, en 2013 empezó la oposición a ganar más empuje, salieron 5 plazas, 2014 5 plazas, y luego ya empezó la oposición a quedarse con una velocidad de crucero de 20, entre 20 y 40 plazas, y bueno, y era una oferta de empleo público que estaba muy bien. Ahora tenemos 103 plazas. Y claro, se quedan tantas plazas vacantes que las vacantes las acumulan para el año siguiente, con lo cual nos quedan muchísimos años de tener muchas plazas. En la convocatoria anterior, por ejemplo, lo que comentaba antes, de 130 plazas, solo aprobaron 40. Y aprobaron precisamente porque hay muy poca masa de opositores y aparte el nivel ha bajado un poco. Yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando, éramos dos grupos de 10 personas, íbamos todos a muerte. Ahora los grupos son más reducidos, se nota. Yo preparo, pero también conozco mucha gente que está preparando la oposición, compañeros míos, y me lo dicen, y yo también lo veo, que hay mucha menos gente opositando de la que había antes. Y bueno, eso también se ve en las inscripciones. Ahora están inscritos 270 personas y en 2016 eran unas 550. Es que estamos ya casi la mitad de lo que se presentaba en 2016. Con lo cual, ¿qué se traduce eso? Pues que al final los exámenes lo están haciendo más fáciles. Veremos, el que empieza a opositar lo verá, que los exámenes van variando de dificultad en función de la demanda. Ha habido épocas, 2013, que se presentaba muy poca gente y los exámenes eran muy, muy fáciles, muy fáciles. Luego, conforme la gente empezó a presentarse y la oposición empezó siendo más atractiva, pues la dificultad fue subiendo y eso se ve claramente en los exámenes y lo veremos en clase, que había algunos que eran un disparate. Claro, al final había tanta demanda y tanta gente opositando y tanto nivel que tenías que poner el examen difícil porque si lo ponías fácil, todo el mundo te lo hacía bien, todo el mundo sacaba un 10 y al final no sabía a quién darle la plaza. ¿Qué otra cosa han hecho este año? Menos temario, nos han quitado 40 temas del primer examen. Antes eran, bueno, voy a decir lo que se han quedado. Ahora se han quedado 38 en el primer examen. Antes eran del orden de 80, con lo cual estamos justo a la mitad. El ritmo que tenemos que llevar, si empezásemos ya, sería un ritmo muy bueno, porque no tenía tiempo de sobra llegar al examen. Otra cosa que han hecho, que lo veremos ahora un poco más adelante, es que como han cambiado tanto el temario y han eliminado temas, nos han dado la opción de tener el primer examen muy alejado en el tiempo. Probablemente sea en junio, con lo cual tenemos tiempo de sobra desde la convocatoria al primer examen, cosa que otros años no pasa. Normalmente suelen ser unos 3 meses, y ahora nos han dado 5. Entonces tenemos tiempo de sobra para empezar a prepararnos el primer examen y llegar muy bien. El año pasado, por ejemplo, hubo gente que empezó conmigo en diciembre, el examen se preveía en marzo, al final fue en mayo, eran bastantes más temas, como digo, eran del orden de 80 y la gente llegó muy bien. Y ahora son menos temas y tenemos más tiempo, con lo cual vamos a llegar mejor todavía. Y otra cosa que han hecho, que no habían hecho nunca, es que si sacas más de un 6, puedes conservar la nota para la siguiente convocatoria. Solo una convocatoria. Pero bueno, era una opción que antes no estaba. Antes suspendías el segundo examen o el tercero y tenías que empezar de cero. Ahora ya, pues bueno,
conservar la nota, pues la verdad que es una ventaja muy grande, sobre todo con el primer examen, porque el primer examen es escrito y si te quitan mucha materia de estudio, solo con aprobar el primero ya merece mucho la pena que te den esta opción. El año pasado solo dejaban el primero, ahora solo dejaban conservar el primero, ahora dejan conservar los tres primeros. Entonces, pues bueno, ya veis que todo lo que están haciendo es para facilitar la accesibilidad al empleo público lo máximo posible. Bueno, vamos a ver el destino, dónde vamos a trabajar y cuánto vamos a cobrar. Hay dos tipos de destino. El principal, Madrid, es una oposición del Estado. Los servicios centrales están en Madrid, ministerios, secretarías de Estado, subsecretarías. Pues bueno, en Madrid hay muchas plazas. Y lo que hacen normalmente en los últimos años es que la mitad de los destinos salen en Madrid aproximadamente y la otra mitad salen en provincias. Sí que es verdad que hay una gran masa opositora en Madrid y Barcelona. Bueno, Barcelona no. En Barcelona salen muchas plazas, pero no hay masa. Pero en Madrid sí que hay mucha masa opositora. Entonces, al final, la gente consigue. Si quiere irse a provincias, consigue ir a provincia y si quiere irse a Madrid, se va sin problema, por lo general. Para la gente que quiera llegar a su provincia rápido, es mucho mejor, esto es una cosa que ya veremos cuando pase, ¿no? Pero es mucho mejor solicitar un destino en provincias, porque en servicios centrales, cuando estás en Madrid, hay muchos ministerios y cada ministerio pues tiene su película, ¿no? Pero en provincias lo que tenemos son delegaciones, especiales o provinciales, en función de si es capital de comunidad autónoma o capital de provincia. Y ahí somos muy pocos. En las delegaciones están las direcciones, las gerencias de catastro, que dependen de la Dirección General de Catastro. Y ahí somos muy pocos. Recursos Humanos nos conoce a todos, sabemos dónde está cada uno, qué preferencia tiene de destino. Yo sé qué destino tienen los compañeros que tengo delante y los compañeros que tienen detrás. Entonces, el hecho de estar en provincias te abre una puerta que no te la abre estar en Madrid, que es esta puerta del preconcurso. Bueno, como sabéis, y si no sabéis lo cuento, todos los funcionarios de cualquier administración tienen el sistema de concurso. Tú presentas tus méritos, tu experiencia, una vez que eres funcionario, y solicitas un traslado a donde sea, para cobrar más, para trasladarte o para lo que sea. Pero nosotros, si estamos en provincias, si estamos en catastro, tenemos el sistema del preconcurso, que es un sistema que te permite la movilidad de forma muchísimo más ágil. Todos los años tenemos un preconcurso. Todos los años puedes preconcursar, no pasa así con el concurso, porque el concurso necesitas tener mínimo 2 años y luego tener experiencia y al final, pues bueno, requiere muchos más requisitos. El preconcurso es muy sencillo, cada año te puedes mover por orden de aprobado dentro de la misma convocatoria y en diferentes convocatorias, pues el que tenga más antigüedad. Entonces al final va por nota, básicamente. Y claro, pues tú vas viendo quién se ha movido, qué está por delante de ti, qué destino quieren y bueno, es una cosa que van sacando todos los años. Y además fomentan que la gente al final se vaya a su casa por lo que digo, porque somos pocos, no somos un número, somos tan pocos que es que al final nos conocemos casi todos y sobre todo en Madrid, en recursos humanos, tienen muy en cuenta nuestra situación y al final el objetivo es que la gente acabe en su casa más pronto que tarde, aunque está claro que el peaje de irse fuera lo vamos a tener que pasar casi seguro. Bueno, ¿cuánto ganaríamos? Vamos a verlo en nómina, ¿vale? Pero os voy a dar una orientación. El mínimo son 2.800 euros netos mensuales. Y ojo, y que quede muy claro, de media en 12 pagas, incluyendo las productividades y las pagas extras. Es decir, sumando todas las productividades y todas las pagas extras y prorrateándolo en 12 pagas. Porque claro, ahora vamos a ver nóminas. A mí no me llegan 2.800 euros todos los meses, me llega como media del año. Vamos a ver la nómina. Esta sería una nómina ordinaria, normal. Pues ¿qué nos llega? Pues unos 2.300 aproximadamente. Aquí veis que hay varios complementos, sobre todo el más interesante es el de la productividad, que esta es una productividad mensual, normal, pero hay meses que la productividad es más alta y luego encima se suman las pagas extras y demás, y entonces eso prorrateado en 12 meses te arroja un resultante de 2.800. Entonces, de normal vamos a cobrar 2.300, pero luego se nos van a juntar estos 2 meses que vais a ver aquí, que son junio y diciembre, donde se va a cobrar un poco más. En junio, pues nada, simplemente es la extra, ¿no? Es un poco menos del doble de una paga normal. Y bueno, si son 2.300, pues 4.400, más o menos, un poco menos del doble, como digo. Pero claro, en diciembre sí que cobramos bastante más. Casi, bueno, 2,5, casi 3. Un por tres del sueldo. Porque aquí hay una cosa que se llama productividad,
que nosotros coloquialmente lo llamamos bufanda porque se reparte en diciembre y es una productividad bastante alta que te hace que te suba bastante el sueldo. Entonces, por lo general, como primer destino, van a ser unos 2.800 netos mensuales en 12 pagas, teniendo en cuenta, pues bueno, lo que hemos visto, ¿no? Que hay productividades, que hay pagas extras y demás. Que hay dos nóminas que vienen un poco más fuertes que el resto, sobre todo la de diciembre. Bueno, ¿qué hace falta para presentarse a la posición? Que aquí he visto que en algunos correos que había varias dudas. Bueno, bueno, aquí hay más requisitos, no estar inhabilitado y bueno, una serie de cosas, pero lo principal es tener nacionalidad española, ser mayor de 16 años y sobre todo estar en posesión del título de arquitecto. ¿Qué pasa? Que hay gente que a lo mejor está terminando la carrera, pues necesitas tener el título el día que finalice el plazo de presentación de solicitudes. Con lo cual, si vas a presentar el TFM en junio, pues a esta convocatoria no te puedes presentar. El día de finalización de plazo no vas a tener el título y con lo cual pues no puedes participar en el proceso. Bueno, vamos a los exámenes y comentamos un poco los cambios. Son 4 exámenes. El primero está dividido en dos. Hay un examen escrito y un examen de idiomas. En el examen escrito son 2 horas de examen, esto lo han reducido, antes eran 4, y 10 preguntas, con lo cual 2 horas, 10 preguntas, tenemos 12 minutos por pregunta. Lo han juntado todo en un bloque de 38 temas, ¿vale? Que esto también se ha reducido un poco. Esto lo vamos a practicar semanalmente, el examen escrito. Vamos a llevar un ritmo más o menos entre 2 y 4 temas del examen escrito a la semana y vamos a hacer simulacros del examen escrito con cronómetro porque tenemos que hacer cada pregunta en 2 horas. Ya veremos que la pregunta que van a hacer va a ser un epígrafe, no te van a hacer preguntas ni para deducir, ni para pensar, ni para nada en concreto. Simplemente te van a hacer una pregunta que nosotros ya tenemos preparada con una longitud concreta y eso es lo que vamos a practicar semana a semana, reproduciendo lo más fielmente posible las condiciones de examen. Luego hay un examen de idiomas, que aquí también había bastante duda. Es una traducción directa del inglés o francés al castellano durante 1 hora. El nivel de inglés que necesitas para aprobar este examen es un nivel de inglés básico, de bachillerato. Este examen históricamente lo ha aprobado todo el mundo, porque es un examen que te puntúan como apto o no apto, y todo el mundo es apto. Si hay alguna parte del examen de inglés que no entiendes o algún párrafo, te lo inventas o intentas decir algo que se parezca lo máximo posible en función del contexto, pero bueno, es un examen que históricamente no ha suspendido nadie, con lo cual miedo cero a este tipo de examen. Incluso cuenta la leyenda que hubo un año que el examen de inglés eran 2 caras y hubo gente que se le olvidó traducir la cara de atrás y al final aprobó, con lo cual no es un examen que la gente normalmente suspenda. Bueno, nunca suspenden este examen de inglés. Entonces, nada, es simplemente un peaje que tenemos que pasar. En los últimos años han introducido otra variable, ¿no? Que es que si tienes un certificado de inglés de nivel B2, puedes omitir hacer este examen. Entonces, claro, hay gente que me dice, oye, ¿merece la pena sacarse un nivel B2 con un certificado de nivel B2? Pues no, porque como el examen está sencillo y simplemente es apto o no apto y todo el mundo es apto, pues no tiene sentido. Oye, que lo tienen mejor. Pero hay un requisito, tienes que habértelo sacado 5 años antes de la convocatoria. Entonces, claro, ahí ya la cosa se complica. Luego, bueno, hay un listado en la convocatoria de títulos que se convalidan en función de dónde te lo hayas sacado. En fin, bueno, de todas formas, si tuvieras un título y quisieras presentarlo en la convocatoria, luego si te lo rechazan, pues simplemente lo que tienes que hacer es ir a hacer el examen y traducirlo. Con lo cual, examen de inglés, primero entramos, hacemos un examen escrito y luego pues, hay un pequeño descanso y luego el examen de idiomas con la traducción en 1 hora. Bueno, el segundo examen es un examen práctico. Dura 4 horas y son 2 supuestos. Hay uno de gestión patrimonial y otro de valoración inmobiliaria. Este examen, los exámenes prácticos tienen la gran ventaja, la grandísima ventaja de que podemos llevar toda la documentación en papel que queramos. Bueno, esto es un arma de doble filo porque en el examen normalmente nos asustamos mucho cuando llegamos porque vemos gente con maletas
varias maletas de viaje, llevándose toda la documentación que han encontrado por casa. No hay que volverse tan loco. Nosotros en clase vemos que vamos a llevar un documento, que es una guía. Vamos a llevar una guía de gestión patrimonial y una guía de valoración inmobiliaria. Independientemente de lo que me pongan, del tipo de examen que sea, yo con esa guía, que os la daremos en clase, resuelvo el examen. Ya tengo todos los hitos, paso uno, paso 2, paso 3, igual que vemos en clase con los ejercicios, pero una guía. En función de lo que me pongan, simplemente sigo esa guía y hago el examen. El primer examen práctico, o sea, el segundo examen, el primer práctico, es relativamente sencillo. Hay un supuesto de gestión patrimonial. Siempre me gusta decir que en los exámenes prácticos hay una parte fácil y otra difícil. La parte fácil del segundo examen, entre comillas, es el de gestión patrimonial, porque es un examen, os voy a poner un ejemplo, ¿no? Es un examen un poco de lógica, ¿no? Normalmente suelen dar pues un edificio que tiene deficiencias, donde hay varios funcionarios, y entonces te proponen varios edificios para trasladar esos funcionarios. Entonces tienes que analizarlo, qué tipo de edificio es, qué obra requiere, si me caben todos los funcionarios que quiero trasladar ahí o no, y hay que hacer ahí un poco de análisis. Nosotros en clase lo que vemos son estructuras, ¿no? Sencillas en función del tipo de edificio. Entonces, claro, llegamos. Un edificio en arrendamiento, pues tenemos que hacer esto. Un edificio que requiere reforma, tenemos que hacer lo otro. Y digamos que ya lo tenemos casi, casi estandarizado para dejar poco lugar en el examen a la imaginación. Entonces, pues bueno, en función de lo que te salga, pues tenemos ahí el desarrollo y lo hacemos. Este examen, por ejemplo, para mí es de los más fáciles y ha habido años incluso que normalmente el edificio que tienes que elegir es bastante evidente con la lectura del propio enunciado, ya incluso sabemos qué edificio vamos a coger, pero hay veces que no, que se plantean dudas y hay gente pues, que a lo mejor opta por uno y opta por otro y otra persona opta por otro y se ha dado el caso de dos personas que una optó por un edificio y otra por otro y aprobaron las dos porque lo justificaron bien, con lo cual normalmente suele haber uno bastante evidente que es que no, pero bueno, esto lo veremos y no tiene mayor historia. La parte compleja, entre comillas, o un pelín más difícil, es la parte de valoración inmobiliaria. Por eso la gestión patrimonial hay que intentar terminarla lo más rápido posible y centrándose en la valoración inmobiliaria porque suele tener alguna cosa que nos hace que tengamos que pensar un poco más y darle un poco de vueltas. Pero bueno, también depende del año. Hay años que es relativamente sencillo. La valoración inmobiliaria es lo que nos resulta más familiar, porque es una valoración basada en la orden ECO. Normalmente siempre suelen preguntar un método de comparación. Seguro que en la universidad hemos visto alguno. Y bueno, y hay mucha gente pues, que se dedica a hacer valoraciones y esa parte la tiene muy bien, ¿no? Pero bueno, la veremos y no tiene ningún misterio. Siempre hay un método de comparación que siempre se hace igual y luego se acompaña otro método que puede ser un método de actualización de rentas, un método residual, una valoración expropiatoria, bueno, método del coste, los veremos. Pero digamos que la inercia de este examen es que sea un método de comparación acompañado de otro. Entonces, pues bueno, ya sabremos un poco a lo que nos vamos a enfrentar cuando vayamos al examen. Bueno, como veis aquí, en los tres primeros, como hemos visto al principio, podemos conservar la nota solo una convocatoria. Es decir, si aprobamos este año y por lo que sea no llegamos al final, al año siguiente se nos guarda solo para ese año la nota de ese examen. Y merece la pena no volver a hacerlo, porque luego hay gente que tiene la duda. He sacado muy poca nota y quiero sacar más. Ahora mismo, bueno, ni ahora ni nunca, merece la pena volver a presentarse para sacar más nota porque no tiene sentido. Hay que centrarse, y ya lo veremos, en el último examen, en el examen oral. Los tres primeros hay que intentar pasarlo sin pena ni gloria, como sea, y luego hacer un buen examen oral y con eso tenemos la plaza. Con lo cual no tiene ningún sentido empezar a presentarse de nuevo para subir nota. Bueno, tercer examen. Este, históricamente, es el examen más peligroso porque hay mucha gente que se queda por el camino. Y vais a ver por qué. Son 4 horas y 2 supuestos prácticos, igual que en el examen 2, en el primer práctico. Y aquí hay dos. Contratación pública, 2 supuestos en uno. Claro, te dan 4 horas y te sueltan los 2 supuestos y nos tenemos que organizar el tiempo. Y el problema de este examen no es la complejidad de la resolución, sino la gestión del tiempo. Entonces yo voy a dar mucho el follón durante las clases sobre eso. Contratación pública, igual que en el examen 2, segundo examen, hay una parte fácil, que para mí es la contratación pública, hay una parte difícil, que es la de catastro inmobiliario. La contratación pública para mí es un arma de doble filo, porque es fácil si la llevamos bien trabajada, pero como lleguemos al examen y nos pregunten algo y no tengamos ni idea de lo que tenemos que contestar, nos podemos llevar la ley y la ley debemos trabajarla mucho en casa, pero como lleguemos al examen, nos hagan una pregunta y no lo tengamos subrayado en la ley ni estudiado,
en ese momento no la vamos a encontrar, pero vamos, seguro, y no merece la pena ni perder el tiempo en buscarla. Bueno, normalmente la contratación pública es subrayar la ley de contratos del sector público, no entera, veremos que es una parte muy pequeña, pero los artículos que veamos tienen que estar muy machacados y tenemos que sabernoslos bien, tampoco memorizarlos, pero sí entenderlos para que cuando te hagan una pregunta sepamos que tenemos que acudir ahí. Entonces, bueno, un arma de doble filo porque es sencillo si lo tenemos trabajado, pero como llegamos al examen no vamos y no tengamos la ley de contratos subrayada y trabajada, pues nos van a hacer una pregunta que nos va a quedar, nos va a dejar fuera de juego y aquí no hay forma de salir. O lo sabes o no lo sabes. Por eso hay que intentar, en la medida de lo posible, saberlo todo. Bueno, y el peligroso, el más peligroso de todos, el examen de catastro inmobiliario. Al final, el proceso selectivo lo convoca la Dirección General de Catastro. Y el examen de catastro es el que tiene mucha más importancia. Contratación pública tenemos que intentar hacerlo en una hora, rápido. Esto de todas formas lo comentaremos en las clases. Y el examen de catastro le tenemos que dedicar casi las tres, si son 4 horas, una a contratación pública y 3 a catastro inmobiliario. Este examen históricamente es el que no da tiempo a terminar. Históricamente, ahora sí que te permite el examen terminarlo y hacerlo bien, pero aún así hay que ir rápido porque es un examen donde hay mucho cálculo y de hecho cuando salimos nos quedamos un poco desubicados diciendo no he hecho nada en el examen más que meter números en la calculadora. Entonces hay que ir muy rápido. Suelen dar bastantes testigos, hay que manejar mucha información, incluso el enunciado suele ser bastante extenso y aquí tenemos el problema de que tenemos muchas hojas de enunciado, muchas hojas de solución, luego tenemos hojas en sucio y luego encima tenemos la documentación que nos llevamos. Si no hacemos una buena gestión de toda la documentación que tenemos, al final el examen se pasa pasando folios y metiendo números en la calculadora y hay que terminarlo. Entonces, aquí hay mucha gente que no lo termina y si no terminamos el examen, estamos suspensos. Aquí, igual que en el segundo, se permite documentación en papel. Igual que en todos los supuestos, vamos a llevar una guía que la veremos en clase y eso va a ser lo que nos haga resolver el examen y tenemos que ir lo más rápido posible. Ya digo, el de catastro ahora suele dar tiempo porque está siendo muy sencillo, pero aún así hay que ir rápido porque requiere mucho tiempo. Y hay que ir muy, muy rápido en este examen. Bueno, el examen oral, el último, el que da más miedo. ¿Por qué da más miedo? Porque es un examen oral y nosotros como arquitectos no hemos hecho un examen oral en nuestra vida. Entonces, pues bueno, nos da mucho miedo a todos, pero lo bueno es que estamos todos igual. Nadie ha hecho un examen oral y todos somos arquitectos, con lo cual partimos todos de la misma base, partimos todos de cero. Entonces, bueno, esto es una cosa pues, que hay que practicar mucho. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Pues memorizar el contenido, memorizarlo lo mejor posible. Yo siempre digo que la primera vuelta es la vuelta del sufrimiento, es la vuelta en la que estamos en la exposición oral, más bien pensando en que no se nos olvide el contenido, más que en la forma de expresarnos. Entonces, pues bueno, es una vuelta que cuesta mucho, que cuesta muchísimo, pero bueno, luego empezamos a dominar el contenido y trabajamos la forma. La claridad expositiva, la continuidad, la jerarquización y sobre todo la velocidad. Se valora bastante que haya, bueno, que se nos vea suelto, que se nos vea tranquilo, que controlemos el tema del que estamos hablando y que manejemos la exposición con cierta soltura. Bueno, aquí ha habido cambios también, aunque no nos interesan mucho porque si vamos a empezar ahora de cero, nos da igual lo que había antes. Pero lo que hay ahora va más vinculado a la arquitectura que lo que había antes, porque antes en el examen oral teníamos un bloque de economía y eso nos daba un poco igual. Ahora lo han cambiado, tenemos gestión inmobiliaria pública, arquitectura, urbanismo, vivienda, catastro y el bloque que más nos suele costar, que es el de derecho financiero y tributario, porque de tributario también los arquitectos sabemos muy, muy poco. Como es una oposición que se llama arquitecto de Hacienda, pues tenemos una parte importante de derecho tributario. Entonces, bueno, hasta el principio el lenguaje es lo que nos cuesta un poco más de entender, pero bueno, al final es como todo, a base de machacarlo lo tenemos. En este examen, la exposición dura entre 45 y 60 minutos, con lo cual, bueno, tenemos que sacar 4 bolas, son 4 bloques, tenemos que sacar 4 bolas, una por bloque, y tenemos que cantar las 4. Aquí no se puede elegir, no sacas dos y eliges una. Sacas 4 bolas y cantas las 4, una por bloque. La idea es hacerlo en 60 minutos y dedicarle aproximadamente, o no aproximadamente, sino justamente 15 minutos por tema.
para hacer esos 60. Pero bueno, nos podemos quedar un poco más cortos. La idea es que en clase agotemos el tiempo y vayamos a los 60 minutos, porque si en clase ya nos quedamos cortos, en el examen seguramente nos quedemos más cortos aún. Pero bueno, hay gente que ha probado haciendo 52 minutos. Y yo tengo una compañera que ha probado la posición por promoción interna, se quedó en el minuto 52 y fue la segunda nota más alta. Con lo cual, no hace falta llegar al máximo del tiempo, aunque si llegamos muchísimo mejor. Bueno, yo en el examen oral fui la nota más alta y yo creo que fue por dos razones. Una, por hacer una buena gestión de tiempo. En cada tema lo tenía clavado en 15 minutos. Veremos un poco qué estrategias hay para hacerlo así, porque es muy complicado grabarlo en 15. Y luego que se vea que vamos con cierta soltura, con cierta velocidad, que se nos vea seguro. Mucho, para mí, mucho más importante la forma que el fondo. Aunque el fondo, evidentemente, lo tenemos que tener, pero hay que trabajar mucho más la forma. Bueno, y antes de hacer la exposición oral, tenemos 15 minutos para hacer un esquema en presencia del tribunal. No podemos traernoslo de casa. Entonces, pues bueno, sacamos las cuatro bolas, vemos los cuatro temas que son, nos dan 15 minutos para hacer el esquema y una vez que hemos terminado los 15 minutos, empezamos la exposición. En esos 15 minutos podemos llevarnos los temas del boletín oficial del estado de la convocatoria. Claro, para ver, porque al final un tema se divide en varios epígrafes y eso sí que podemos llevarlo y para ver un poco cuál es el índice del tema y bueno, y hacer el esquema con la información que queramos. Llega un punto que no sabemos el tema ya también, todos los temas no sabemos también que el esquema casi casi que al final nota un poco igual, aunque está bien tenerlo y está bien hacerlo porque hay veces que en un esquema hay bastantes guiones y conviene apuntárselo para que no se nos olviden porque eso suele ser una parte donde la gente baja un poco la velocidad y se engancha, en fin, lo iremos viendo. Bueno, el examen escrito tiene 38 temas. El temario lo vamos a dar resumido, que es algo que la verdad que es una ventaja muy grande. Yo cuando empecé a opositar tuve que hacer el resumen yo y me tiré casi 3 meses resumiendo porque era un temario kilométrico y claro, no sabía cómo tenía que resumirlo y luego que se pierde mucho tiempo resumiendo. Hay gente que dice que sí, que cuando resumes pues estás estudiando y sirve para algo. Yo pienso que es una pérdida de tiempo, algo te servirá, ¿no? Pero yo pienso que perdemos más de tiempo que otra cosa. Entonces yo lo resumí en su día y de hecho, bueno, cuando empecé a preparar lo mejoré porque hay algunos que estaban más flojos y bueno, para mí me da igual que esté mal, pero si lo voy a dar para gente que está preparando conmigo, quiero que esté lo mejor posible. ¿Qué hice con el examen escrito? Está resumido, como pone aquí, en 500 palabras por epígrafe. ¿Por qué? Porque el primer examen escrito lo que te van a preguntar es un epígrafe. Aquí veis, por ejemplo, el tema 5, ¿no? Derecho civil en España, las fuentes del ordenamiento jurídico español. Pues el tema, que es todo, está dividido en varios epígrafes. Un epígrafe es el derecho civil en España. Otro epígrafe son las fuentes del ordenamiento jurídico español. Otro epígrafe es el Código Civil y la legislación complementaria. ¿Qué nos van a preguntar en el examen? Un epígrafe. Por eso decía antes que no van a ser preguntas para pensar, ni para pillar, ni para tener que sacar alguna conclusión. Simplemente te van a decir, pregunta uno, el derecho civil en España. Entonces, pues yo le tengo que soltar ese epígrafe. Cada epígrafe en el primer tema, por lo tanto, yo lo he dividido en 500 palabras. Normalmente nos da tiempo a escribir unas 400 y pico. Yo pongo 500 porque podemos eliminar algo, quitar algún párrafo, decir algo con otras palabras y no ir tan justos, porque si fueran justo 400, pues tenemos que ir con esas 400 palabras sabiéndonos los perfectos y no podemos dejar nada. Entonces hay un poco ahí de margen. ¿Qué pasa con el examen oral? Son 77 temas. Aquí tenéis un tema de ejemplo, ¿no? El modelo de datos catastral, sistema de gestión catastral, en fin. ¿Qué pasa con este examen? Pues que la organización es diferente. Aquí cada tema hay que cantarlo en 15 minutos. Entonces me da igual que tengan muchos epígrafes o pocos. Necesito que todo el tema al final ocupe esos 15 minutos de tiempo. Entonces, claro, ¿qué pasa con el examen escrito? Que cuanto más epígrafes tenga el tema, más largo es de estudiar. En el oral no. Cada tema va a tener 4 caras de folio y 3.000 palabras. ¿Para qué sirve, para qué me sirve a mí las 4 caras? Pues para mentalmente tener en mi cabeza la imagen visual solo de 4 caras. Hay gente que estudia y se estudia 20 páginas. Para mí me parece mucho más hacer una economía de medios y saberse solo 4 y tener en la cabeza esas 4 y luego sabemos que cuando llevemos 2 caras de folio cantadas, pues tenemos que llevar 7 minutos y medio de exposición. Si la exposición son 15, pues en la segunda cara tenemos que llevar la mitad. Y aquí cada tema tiene 3.000 palabras. Bueno, 3.000 palabras es cantando, ya sabiendo, teniendo un nivel muy alto, sabiéndose el tema
teniéndolo muy interiorizado, yendo muy rápido. Yo al final, hay algún tema que conseguía cantar en 3.000, 3.200, pero yendo muy, muy rápido. ¿Qué nos va a pasar al principio? Pues que veremos las cuatro caras y a lo mejor no da tiempo a cantar tres, o 3,5, o 2,5. Y pensaremos, joder, ¿y para qué estudiar tanto si me quedo casi a mitad de tema? Pues porque al principio no sabemos bien el tema. Al principio vamos muy lentos, titubeamos, nos enganchamos, estamos dudando, y hay mucho escalonamiento en general. Entonces, pues claro, las primeras vueltas el tema no lo conseguimos barrer ni de broma. Pero ¿qué pasa en la siguiente? Que me sé el tema mejor, canto más rápido, tengo mucha más velocidad y entonces, claro, puedo meter mucha más información. Con lo cual, yo siempre recomiendo saberse casi casi todo el tema, porque una cosa que siempre pasa, sobre todo cuando la gente tenía que resumirse el tema, es que se hacía el tema muy justo, 2.000 palabras, porque en las primeras vueltas cantaba 2.000 palabras. Pero claro, cuando llega al final y el examen se lo sabe bien, pues se da cuenta que tiene que meter información. Y tener que meter información un mes antes del examen pues, pues una putada en general, porque la información hay que trabajarla y yo siempre digo que es como pintar una pared, hay que darle muchas capas. Entonces, claro, si es un mes antes del examen, capaz que las datas son muy pocas. Bueno, aquí tenéis un calendario provisional y como su nombre indica es muy, muy provisional, porque esto es una estimación que he hecho yo y bueno, luego el tribunal seguramente saque un calendario provisional. Normalmente el calendario provisional que sacan nunca se cumple. No lo han sacado todavía, lo sacarán, pero nunca se cumple. Entonces, pues bueno, esto hay que cogerlo muy con pinzas. Yo creo que son fechas límite, que antes que estas fechas es difícil que sea el examen. He seguido un poco la línea del año pasado, porque este año publicaron la convocatoria el 31 de diciembre y el año pasado fue el 29 de diciembre. Entonces, seguir un poco esa línea que me parece la más razonable. El año pasado el primer examen fue en mayo, este año va a ser en junio, pues bueno, fue a mitad de mayo, este a mitad de junio, este va a ser seguramente principios de junio. ¿Cómo sé que va a ser principio de junio? Porque en la convocatoria te dice que el primer ejercicio no se celebra antes de 5 meses desde su publicación en el BOE de la convocatoria. Entonces, pues bueno, va a ser seguramente a principios de junio. No creo que les dé tiempo a corregir el examen antes de verano. Con lo cual, yo creo que va a pasar un poco lo del año pasado. Va a ser el 12 de diciembre el siguiente, el 24 de octubre y luego el último, el 15 de diciembre, que era un poco la idea del año pasado, pero al final se ha retrasado un mes y vuestros compañeros del año pasado, de la convocatoria anterior, van a empezar a hacer el examen el 12 de enero, con lo cual ha habido un retraso ahí de un mes. Por eso esto hay que cogerlo mucho con pinzas, porque es una estimación personal que hago yo y es susceptible de variación. Incluso cuando salga el calendario provisional del tribunal, eso también varía mucho. Nunca lo cumplen, nunca, o casi nunca. El año pasado sí, el año pasado dijeron que iba a ser en septiembre y fue en septiembre. Creo que fue de las pocas veces que dijeron algo y lo cumplieron. Pero esto hay que ir un poco adaptándose en el tiempo porque nunca tenemos fechas concretas. Normalmente la del primero sí, yo creo que es la fecha más concreta que tenemos porque la convocatoria dice que el primer ejercicio no se celebrará antes de 5 meses. Entonces no va a ser en marzo, va a ser seguramente en junio. Yo creo que a primero, pero bueno, si es después mejor. Entonces, bueno, esto hay que cogerlo muy con pinzas y con mirarlo con ojos un poco críticos porque va a cambiar mucho seguramente. Aunque yo creo que luego hay muchas veces que gano en las quinielas y yo creo que va a ir un poco por aquí. Bueno, ¿cómo vamos a dar las clases? Se dan online y luego tenemos acceso a las grabaciones si no hemos podido venir a la clase. Se hace online y después del COVID casi todos los preparadores, había muchos de ellos que lo hacían presencial, pero online es mucho mejor porque al final te evitas traslados. Yo tengo opositores que son de todas partes de España, entonces si tienen que desplazarse, pues se pierde mucho tiempo. Es mucho mejor verlo online desde tu casa tranquilamente y luego encima, pues bueno, tienes acceso a las grabaciones en caso de que no puedas asistir. Bueno, el precio mensual son 200 euros al mes, e incluye también el temario. Luego veréis que en mi página web está el temario disponible para gente, pues bueno, que está preparando con otros preparadores y quiere el tema resumido y, pues bueno, lo tengo disponible para que ellos también lo puedan adquirir. Pero con la cuota mensual se incluye también el temario. Se incluye el temario y se va aportando mensualmente. Bueno, y no va a faltar temario, eso está claro. Y no hay compromiso de permanencia, podemos empezar y dejarlo cuando queramos, no hay matrícula ni compromiso. Entonces, pues bueno, podemos embarcarnos en la aventura y si no nos cuadra, dejarlo cuando queramos.
El horario de la clase solo es una clase una clase a la semana, una sesión semanal. Y el horario es de 4 de la tarde a 9. Y ahora vamos a ver un poco cómo se organiza esa clase. Bueno, está previsto que las clases se impartan los viernes. Tiene dos partes. La primera parte, esta parte no se graba porque es una parte más individual, donde se practica el examen oral y el escrito. En el examen oral, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que llevar un ritmo, que lo veremos ahora un poco por encima, llevando todo el temario para adelante. ¿Y a qué me refiero con eso? Que tenemos que llevar el examen escrito, el oral y los prácticos, en una proporción que va a ser 90%, 80% examen oral, o sea, casi todo el tiempo disponible que tengo de estudio se lo dedico al examen oral, y luego, pues bueno, un 80% oral y luego el resto 10% escrito, incluso 15% escrito y 5% práctico. Hay gente que dice, no, yo es que por la mañana estudio, por la tarde lo dedico a los exámenes prácticos. No, hay que dedicarle mucho más tiempo al examen oral y por eso digo 80% para que tengáis claro que la mayor parte del tiempo que estamos estudiando tiene que ser del examen oral, porque es el que requiere pues, mucha capacidad de estudio, mucha concentración y mucha memorización. Porque al final el examen escrito, pues podemos pensar, mientras que escribimos pensamos, no hay que meter tanto contenido, pero claro, en el examen oral tenemos que ir como una bala y lo tenemos que saber perfecto, por eso le tenemos que dedicar mucho más tiempo. Entonces, vamos a llevar un ritmo de examen oral y al principio de la clase lo primero que hacemos es un simulacro. Cada opositor me dice los temas que lleva esa semana, yo selecciono uno, le doy, normalmente empezamos cantando un tema a la semana, le doy 3 minutos, si tenemos 15 en el examen, pues en clase para practicar un tema tenemos 3 minutos y medio, hacemos un esquema en esos 3 minutos y medio y luego hacemos la exposición oral, reproduciendo lo máximo posible las condiciones de examen. Una vez que todos hemos terminado de cantar, esto está bien que vengáis a las clases, aunque incluso no cantéis, para que veáis un poco el nivel general de vuestros compañeros, cómo se expresan. Siempre hay personas que tienen más capacidad para expresarse de forma oral, entonces merece la pena mucho verlo, fijaros en cómo lo hacen y tomar referencias de vuestros compañeros. Por eso está bien que todos vayamos a los simulacros del examen oral. Luego el escrito. En el escrito, normalmente llevamos un tema preparado a la semana, cada opositor iba a su ritmo y unos días antes de la clase, cada opositor me manda un correo y me dice, esta semana llevo estos 3 temas. Y entonces yo le contesto al correo con una pregunta a modo de simulacro, que tiene que hacer en casa. Se tiene que cronometrar 12 minutos y escribir todo lo que pueda en esos 12 minutos sobre la pregunta. Entonces, esto tiene dos objetivos. El primero es practicar la mano, porque ahora todos estamos trabajando con ordenador y no estamos acostumbrados a escribir. Y nos vamos a tener que tirar en el examen 2 horas escribiendo a fuego o escribiendo lo más rápido posible. Entonces, el simulacro semanal sirve para practicar la mano y la agilidad en la escritura. Y luego, por otro lado, tiene otro objetivo, que es adaptar el contenido al tiempo que tengo. Se nos tiene que caer el boli de las manos cuando llegamos al minuto número 12. Porque si el examen tiene 2 horas, 10 preguntas, 12 minutos por pregunta, y hago 13 minutos por cada pregunta, cuando llego al final no tengo tiempo para hacer la última. Con lo cual, hay que gestionar muy bien el tiempo y siempre digo que cuando llegamos a los 12 minutos por pregunta, se te tiene que caer el boli de la mano, porque si no se te cae, le estamos quitando preguntas, le estamos quitando tiempo de pregunta al último examen. ¿Cómo se suspende el examen escrito? Pues dejándote una pregunta en blanco. Tenemos que intentar cada pregunta contestarla en 12 minutos. Bueno, entre 10 y 12 minutos suele ser un contenido que está bien. Luego tiene que haber una distribución homogénea entre todas las preguntas. No se puede quedar una pregunta muy larga y otra muy corta. Tienen que quedarse más o menos todas con la misma longitud. Y sobre todo, ya sabemos que si nos dejamos una pregunta en blanco, es suspenso. O dejarse una pregunta con 2 párrafos. Una pregunta la contesto con 2 párrafos y termino. Por eso ya sabemos que no nos va a hacer aprobar. Entonces simplemente hay que tener en cuenta esas pequeñas cosas para poder superar el examen. Luego, de 4 a 7, practicamos el examen oral y el escrito, y luego en la segunda parte de 7 y 20 a 9 aproximadamente, vemos la parte práctica, ¿no? El segundo examen y el tercero. Vemos supuestos de examen en general de todas las casuísticas que tenemos, valoración catastral, inmobiliaria, contratos y gestión patrimonial. Y vamos viendo por bloques temáticos.
Vamos a empezar primero por contratos, luego pasaremos a gestión patrimonial, luego a valoración inmobiliaria y luego a la valoración catastral, que con eso nos vamos a tirar bastante tiempo. Es la parte más difícil, pero yo prefiero dejarla para el final porque la vamos a tener más fresca de cara al examen. Porque si vemos la valoración catastral lo primero y pasamos al siguiente bloque, cuando llegamos al examen se nos ha olvidado por completo y esta parte es la que tiene mucha más dificultad porque tenemos el texto refundido de la ley de catastro inmobiliario y tenemos el reglamento, pero es que luego encima hay un montón de circulares, de órdenes, de instrucciones que nos van variando el método de valoración y un poco los criterios, ¿no? Entonces tenemos que estar muy al día de todo y hay que pensar mucho y estar muy atento en el examen para intentar cometer los menos errores posibles. Bueno, ¿cómo nos vamos a organizar el estudio? Como decía, la oposición no es una carrera de fondo, no es un sprint, entonces hay que tener un ritmo constante, respetando descansos. Me da igual que trabaje o que no trabaje, tenemos que descansar. Yo fui el primero que una vez que aprobé la oposición y me metí a otra, pues empecé a hacer locuras, como estaba trabajando y opositando, pues me acostaba a las 2 de la mañana, me levantaba a las 5 y eso al final llega a un punto que te mata a lo largo de la semana. Entonces, tenemos que dormir bien, tenemos que descansar, siempre se recomienda un día de descanso a la semana en el peor de los casos mediodía, pero tenemos que descansar. El día de descanso hay que respetarlo al máximo. Luego la semana antes del examen, si nos queremos pegar la matada y el día de descanso utilizarlo para estudiar, pues bueno, es la semana antes del examen. Pero esto es una carrera de fondo, es un proceso largo y tenemos que respetar los descansos porque es que si no, nos quemamos y nos dejamos la posición a la mínima de cambio. Para una persona que está con dedicación exclusiva, el horario de estudio que yo recomiendo es hacer unas 10 horas de estudio efectivo al día. Un horario que se podría ser de 9 a 2 y de 4 a 9. Yo realmente lo que hacía era empezar a las 8 porque hacía 11 horas de estudio, pero efectivo eran 10, porque había media hora de descanso por la mañana y media por la tarde. Esto digamos que es el techo que podemos alcanzar. Luego hay días que ya son las 8 de la tarde y no podemos más con nuestra vida, pues ya hacemos 9, pero tenemos que intentar hacer entre 8 y 10 horas y sacarle partido. Si estoy trabajando, pues estaría bien dedicarle unas 4 o 5 horas por la tarde, mínimo. Hay gente que dice, no, yo es que solo tengo 2 horas libres al día para estudiar. Pues casi que ni te recomiendo presentarte, porque es que te vas a dar cuenta que es que no te da tiempo. No te da tiempo con esas 2 horas a llegar. Y luego es que hay que tener en cuenta otra cosa. A los temas hay que darle vueltas. Entonces, si estudio muy poco, tardo mucho en dar esa vuelta. Y eso implica que desde que he visto el primer tema hasta que he visto el último, ha pasado tanto tiempo que el primero es que se me ha olvidado, porque ha pasado. Al final el factor olvido ahí actúa. Y entonces, pues bueno, tenemos que llevar un ritmo que nos permita, bueno, ir avanzando sin morir en el intento. Entonces, bueno, más o menos, ¿qué ritmo semanal recomiendo? Mínimo, mínimo, mínimo. Del escrito, 2 temas a la semana, que es mucho mejor llevar más. La programación, si empezamos en esta fecha, sería 4 temas a la semana, mejor que dos, pero siempre digo que mínimo dos y dos. Mínimo dos y dos. Pero habría que aumentar sobre todo la parte del escrito. Para poder llevar muchas vueltas y sabérnoslo bien. ¿Qué recomiendo en el escrito? Como he dicho, 80% del tiempo el examen oral. El examen oral hay que estudiárselo y hay que machacarlo. El examen escrito, claro, tenemos menos tiempo. Entonces, ¿qué recomiendo hacer en el examen escrito? Lo que yo llamo una lectura comprensiva. Eso significa estudiar, pero significa estudiar con mucha más agilidad, leer mucho, dar muchas vueltas. Esto es como pintar una pared, hay que darle muchas capas. La primera capa no se te va a quedar, la segunda tampoco, la tercera te empieza a sonar, la cuarta y así dar muchísimas capas y hacer un estudio mucho más ágil. No puedo estar una mañana entera con un epígrafe o con una página o con un párrafo. Tenemos que intentar que esa parte la llevamos con cierta soltura porque me la tengo que estudiar, pero mucho más me tengo que estudiar el examen oral. Entonces, claro, estoy a fuego con el examen oral y claro, luego tengo que parar para estudiarme el escrito y ya voy desfondado. Entonces, pues bueno, hay que hacer un estudio un poco más ágil. También pensar que en el examen escrito tenemos tiempo para pensar mientras escribimos, podemos escribir con nuestras palabras, no hace falta ceñirse tanto a la literalidad de los artículos. Entonces es un examen que tiene mucha más flexibilidad que el oral. Por eso, bueno, siempre digo ese 80-20 para dedicarse a muerte con el examen oral, porque al final es el que te da la plaza. Si sacamos muy buena nota en los 3 primeros exámenes y hacemos un examen oral muy flojo, no vamos a aprobar la posición y hay gente que le ha pasado de ser
la nota más alta de los 3 primeros exámenes, pero no llevo bien preparado el oral y si no apruebo si no hago un buen examen oral, por mucha nota que haya sacado en los 2 primeros, no apruebo la oposición. Por eso siempre digo, prefiero que saquéis un 5 en el primero, en el segundo y en el tercero y hagáis y defendáis un buen examen oral. Porque antes la gente con esa estrategia aprobaba y ahora que encima se están quedando plazas libres, pues, con muchísimo más motivo. Bueno, entonces hay que llevar un poco de examen escrito, un poco de examen oral y revisar el ejercicio práctico que vemos a la semana. Dedicarle 1 hora o 2 a la semana para revisar ese ejercicio. Yo lo suelo dar bastante explicado. Y entonces, pues bueno, está bien hacerle una leída, otra segunda leída, además de la clase, entenderlo y guardarlo. Ya llegará el momento de estudiar el examen práctico. Tenemos que ir entendiéndolo, ir acumulando contenido y luego, como podemos ir al examen con documentación y como antes del examen vamos a hacer un parón para dedicarnos en exclusiva al examen práctico, es una cosa que llevando ese ritmo constante y mínimo, pues lo podemos ir sacando. Bueno, ya estamos terminando, vamos a ver la planificación que propongo. Como digo, las clases van a ser los viernes, aunque puede ser que se cambien, lo que pasa es que tengo un compromiso que no sé si va a salir y en principio vamos a mantenerlas los viernes, pero puede ser que haya algún cambio. De todas formas, si alguno no puede venir el viernes, también puede escribir y intentamos adaptarlo. Tengo un grupo los lunes que ha empezado hace poco, empezó en septiembre, con lo cual puede haber ahí una pequeña incorporación, aunque lo suyo sería que empecemos todos de cero los viernes. Luego tengo otro nivel medio, que son los martes. Aquí a lo mejor vamos un poco perdidos, empezamos con este grupo. Y luego ya el más avanzado, que son los que están preparados para esta posición, los miércoles. Entonces, en principio, tendría que ser los viernes, seguro, por lo menos al principio. Luego veremos que puede ser que se modifique, pero vamos, en principio va a ser los viernes. Y empezamos la semana que viene. Empezamos el 16 de enero. No podemos perder más tiempo. La oposición se ha publicado ya y todo el tiempo que estemos sin estudiar es tiempo que estamos perdiendo. O sea que la idea es empezar desde ya y el viernes siguiente ya tener nuestra primera clase de contratación administrativa y empezar a darle caña con eso. ¿Qué tengo previsto hacer? Como estamos empezando, no estaría de más acudir a una clase de los lunes o de los martes para ver otros opositores, sobre todo en la parte del cante, para ver cómo lo hacen. Opositores con más experiencia que nos pueden servir un poco para tener unas nociones de cómo hay que hacerlo. Hubo una vez, bueno, varias veces junto a las dos clases y la clase que ha iniciado ahora, el grupo que va más reciente ha visto cómo van los veteranos y se han dado cuenta porque hay que meter más caña. Entonces, pues bueno, ya con esa visualización de la clase y ese nivel de los compañeros, pues se han dado cuenta que a lo mejor tienes que meter un punto más y la calidad de su exposición, la verdad que ha mejorado bastante una vez que nos unimos a las clases del resto. Por eso, al principio puede ser que haya alguna tarde que vengamos los lunes o los martes para el que quiera y ver un poco el nivel general del resto de compañeros y ver sobre todo cómo se hace una exposición oral. Bueno, aquí en esto también lo mandaré cuando nos apuntemos a la clase, la programación, esto que veis en negro son los exámenes, primero, segundo, tercero y cuarto, y bueno, un poco la organización. Vamos a empezar primero por contratación administrativa, lo que decía, arma de doble filo, hay que trabajarlo mucho, subrayar mucho la ley, cuanto antes empecemos mejor, la machacamos, la subrayamos y la tenemos trabajada. Luego, gestión patrimonial, relativamente sencillo, como veis aquí también los colores nos dan una pista verde y azul sencillo, pero aquí ya empezamos amarillo, naranja, rojo y sobre todo con el rojo de valoración catastral, que es la parte más compleja, la parte final y la parte en la que vamos a dedicar más tiempo y que hay que machacar mucho. Aquí sí que las clases de valoración catastral hay que mirarlas luego en casa con una dedicación especial, porque hay muchos datos, tenemos que entender de dónde sale cada cosa. Y entonces, pues bueno, en el resto sí que podemos ir un poco más tranquilos, pero en la parte de valoración catastral hay que hacer un plus en casa de trabajarse bien el ejercicio e intentar entender de dónde salen todos los datos. Bueno, ¿cómo me apunto a las clases? Bueno, el que esté interesado en empezar la semana que viene, lo primero que me manda un correo y se lo vuelvo a explicar. Hay que rellenar una ficha de alumno con tu nombre, DNI, en fin, y ahí salen las instrucciones del pago. Entonces, pues bueno, sería rellenar la ficha de alumno y enviar el justificante de pago bueno, a mi correo electrónico. De todas formas, ya digo, que esté interesado en empezar la semana que viene, que me mande un correo y empezamos y le cuento más detenidamente el proceso. Vale, ¿qué hay que hacer para apuntarse a la convocatoria?
está en la propia convocatoria, se presenta por medios electrónicos, también se puede presentar en papel en el registro general, pero yo recomiendo que lo hagáis por internet, que es mucho más sencillo y más rápido. Tenemos 20 días hábiles para presentar la inscripción. En la convocatoria misma sale el enlace para apuntarse. Entonces, pues bueno, simplemente pinchar en el enlace. También para el que se quiera apuntar e inscribirse en la convocatoria, independientemente de que prepare conmigo o no, también que me mande un correo y le mando un poco las instrucciones, aunque están en la convocatoria. Lo único importante que tenéis que tener en cuenta a la hora de hacer la inscripción es que al final del todo hay dos casillas, están en blanco, no te da opción a elegir nada y esas dos casillas son para poner el idioma que quieres examinarte, si es inglés o francés, y la modalidad, si lo vas a hacer presencial o si tienes un certificado. Entonces, claro, aquí hay mucha gente que presenta la instancia sin rellenar esos dos apartados, entonces pues, luego tiene que subsanarlo más adelante. Porque hay primero un listado provisional de admitidos, si no rellenas esas dos casillas no sales en ese listado, pero bueno, tiene un plazo para subsanarlo y volver a presentarlo, pero normalmente hay que centrarse un poco en eso y presentarlo bien de primeras. Ahora creo que en este año no te dejan finalizar la inscripción si no rellenas esas dos casillas, pero históricamente es donde la gente se equivoca y donde luego tiene que subsanarlo, pero bueno, se puede subsanar sin problema. Entonces, ¿qué plazo tenemos para hacer la inscripción? Hasta el 20 de enero. Son 20 días hábiles, como se publicó el 31 de diciembre, pues tenemos hasta el 20 de enero, tiempo de sobra para hacerlo, y ya digo que se hace en 5 minutos, porque como si tenemos firma digital, está todo, se rellena solo, tenemos que poner nuestra dirección, el correo electrónico, poco más, y sobre todo estas dos casillas que os digo, que es para el idioma y para la modalidad, si presencial o por certificado. Bueno, esta planificación también la veremos en detalle, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, el examen escrito, ¿qué ritmo tenemos que llevar? Alrededor de 3 temas a la semana, luego 4, vamos subiendo un poco. Pero ya digo, es una lectura comprensiva, hay que darle muchas vueltas, hay que hacer un estudio ágil. Como veis, le damos 4 vueltas, 1, 2, 3, 4, incluso 5 antes del examen. Entonces, pues bueno, vamos muy bien. Si con este ritmo, que tampoco es muy exigente, podemos llegar de sobra al primer examen. El examen oral también, fijaos, 2 temas a la semana es muy poco, es el ritmo mínimo. Luego sí que es verdad que a partir de que llevemos la primera vuelta del examen escrito, aumentamos la intensidad y llevamos 3 temas, porque ya el examen escrito no es una primera vuelta, ya vamos con la segunda. Entonces podemos dedicarle mucho más tiempo al oral y metemos otra marcha más. El examen oral creo que también vamos a dar 4 o 5 vueltas, con lo cual es un ritmo que está bien, no es excesivamente exigente. Ya 4 temas sí que se pega un poco más del examen oral, del escrito no, pero del examen oral entre 2 y 3 es un ritmo asumible. ¿Qué no podemos hacer? Pues llevar un tema a la semana, porque si hay 74 temas del examen oral, el año tiene 52 semanas, pues vamos a tardar más de un año y medio en dar una vuelta al tema, a todo el temario oral, con lo cual hay que meter una marcha más, llevar mínimo, mínimo, mínimo 2. Incluso luego pues tenemos que ampliar a 3. Oye, y si alguien puede llevar más, mejor, porque la vuelta la dará antes. Esta planificación es una guía, no en ningún caso es una exigencia. Entonces, bueno, sí que está bien tener unas nociones, pero luego esto puede ir cambiando, porque hay veces que no llegamos y sobre todo porque no llegamos. Entonces, pues bueno, hay que adaptar un poco la planificación con el tiempo y eso es algo que tenemos que tenerlo claro. Siempre hay que autoexigirse más y intentar cumplirlo en la medida de lo posible, pero hay veces que es inevitable que no. Bueno, ya por último, hemos terminado. La oposición es para el constante, no para el brillante. No hay que ser súper inteligente, hombre, si lo eres mucho mejor, porque lo vas a tener más fácil. Pero al final esta oposición se la puede sacar cualquier persona, porque como digo, es muy abarcable. Podemos tardar más, podemos tardar menos, pero lo importante es ser constante y machacarlo. Así que nada, hasta aquí la sesión informativa. Voy a dejar de compartir. Ahora me quedaré un rato a contestar algunas dudas que tengáis. Al resto, pues bueno, muchas gracias por haber aguantado hasta aquí y nada, un abrazo a todos.